Hola, hola, buenos días. Vamos a poner a Insta también aquí. Ahí está. Muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Déjenme hablar aquí para que me entre aire. Porque yo tengo calor. Buenos días. Esperamos que se conecte alguien para empezar a orar, para empezar a pedir la guía y la ayuda al Señor. Y pues empezar. Vamos a empezar. De manera que sea de provecho y de bendición a nuestras vidas. Todavía hasta ayer yo tenía ya como pensado, ¿no? el tema de que iba yo a platicar, a hablar con todas ustedes y con todos los que se conecten ahora o más adelante, ¿no? Pero a final de cuentas lo que yo he aprendido es que es mejor dejar que sea Dios el que dirija y el que nos diga qué es lo que quiere que aprendamos, cómo quiere que lo manejemos. Y ya tras yo tener como una idea, ¿no? de qué iba a hablar hoy, le decía yo a mi esposo, me dije, ay, ¿sabes qué? Le dije, Señor, ¿qué les voy a hablar a tus hijas mañana? Tú sabes lo que yo he venido estudiando, lo que yo he venido preparando. Y pero dime tú, guíame tú, dime qué. Me senté nuevamente frente a la Biblia y yo ya traía un tema, ¿no? O sea, yo ya traía un tema de manera como un tema como de manera seleccionado. Yo tenía en mente un estudio específico de la Biblia, pero después de platicar con el Señor, hola Marilu, buenos días, bienvenida, que Dios se bendiga y gracias a Dios que nos permitió levantarnos. Les comentaba yo que de toda la semana había estado pensando en el estudio que se iba a llevar a cabo hoy, ¿no? Yo ya tenía como una idea redactada, un plan de estudio, y ayer decía, Señor, ¿qué voy a darle a tus hijas? Dime por favor, dime qué. Entonces me vuelvo a sentar aquí en la Biblia. De alguna manera yo quería seguir hablando acerca del propósito, el propósito que tiene Dios para con nosotras como diseño. Y yo ya traía, ¿no? Como una parte establecida. Pero bueno, tras platicar con él, me siento nuevamente frente a la Biblia y no, ya les voy a dar una idea
mi tema estaba basado más o menos como de la mitad de la Biblia hacia el final, en esos libros. Pero el Señor en ese momento me puso así en la mente, dice, no, Ruth. Y yo así como que, ok, ¿no? Así como que, ok. De esas cosas que yo les comparto en nuestros estudios, chicas, que de verdad que tener esa amistad íntima con Dios y ese encuentro con Él, buscarlo todos los días y ver y saber que tenemos esa dependencia absoluta de Él, nos ayuda a sentir con más claridad su voz, o sea, cómo nos habla, cómo nos dirige. Estoy aquí improvisando. Hay que poner, aquí está el florero de mi mamá, para poner los teléfonos. Y se vuelve tan audible, su voz, que no te queda opción de decir, ok, o sea, sí, esto. O sea, ya no puedes decir, ¿será que sí el Señor me está diciendo esto? Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Y es muy bueno pedirle confirmación al Señor cuando tengamos duda de si es Él el que nos está instruyendo, guiando, o si es Él el que nos está dirigiendo. Y hay todavía así como una claridad, no hay una claridad de que sí sea la voz del Señor o la instrucción del Señor. Pidámosle confirmación hasta que esa comunicación entre Él y nosotros sea tan nítida que les pase así, como les dije yo ayer. Me siento así como estoy ahorita frente a la Biblia y le digo, ¿qué? O sea, yo segura de alguna manera lo que iba a hablar con ustedes, pero siempre así como que lo paso todavía así como al check-in con el Señor, ¿no? O sea, si es esto, y me dice Ruth, ¿no? Entonces dije, ok. Digo ok porque de alguna manera, desde que yo iba a iniciar este estudio venía yo planeando, ¿no? De qué tema sacar. Y es la importancia de que yo les decía, leamos, porque dijo Cristo que el Espíritu Santo, una de las partes que iba a hacer era ayudarnos a recordar todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. ¿Cómo nos enseña? A raíz del estudio de la palabra y de ese tiempo de oración con ellos, ¿no? Entonces, cuando tú ya lees y necesitas hablar de un tema, ahí ves el poder de las palabras de Cristo, donde dice que el consolador, el ayudador, una de las cosas que haría es ayudarnos a recordar todas las cosas que nos enseña y a saber aplicarlas en nuestra vida, ¿sale? Así que en ese sentido, ya no hablo tan despacito porque mi mamá ya anda como despiertita, ya se paró a hacer algunas cositas. Se vuelve a acostar, pero ya anda ahí. Entonces, vamos a orar para que sea el Señor dirigiendo este estudio y diciéndonos lo que quiere que aprendamos en primera persona y para todos los demás. Bendito y amoroso Padre Jehová Dios, Señor, bendito seas, alabado sea tu nombre, Señor. Digno eres tú, Padre, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Digno eres, a ti te pertenece, porque tú creaste todas las cosas, Señor, porque a causa de tu voluntad existimos y hemos sido creados, Señor. Y en ese sentido, Padre mío, venimos a ti para decirte, Señor, gracias. Gracias por tomarnos en cuenta en tu plan. Gracias por hoy levantarnos, por librarnos de tantas cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero que tú, Señor, tú estás pendiente de tus hijos y les libras, dice tu palabra. Así que nosotros con esa confianza, como dice el salmista, en paz nos acostamos y asimismo dormimos y nos levantamos, porque tú, Señor, nos sustentas. Gracias, Padre, gracias. Señor, venimos a ti para suplicarte que nos enseñes.
yo de manera personal, Señor, yo no tengo que decir, yo no quiero hablar de mi propia experiencia humana, en el sentido en que tú lo permitas para enseñar y aprender, que sea guiado por ti. Pero queremos que seas tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo, ayudándonos a hacer lo que tú quieres que seamos en tu plan perfecto de vida. Así que en tus manos ponemos este estudio, que seas tú, Señor, ayudando a que nuestra mente no divague, que no se disperse, que nos concentremos en escuchar, Señor, tu mensaje, y que seas tú, Señor, dándonos la seguridad de que tú estás hablándonos. Sé tú tomando, Señor, esta vasija de barro por el medio que tú quieras comunicar, lo que quieras darme de manera personal. Me llenas a mí y también permites que fluya hacia los demás, Señor. Sé tú, pues, entonces, poniendo tus palabras, tu instrucción y la dirección de este estudio, de manera, Señor, que todo nos acerque a ti y nos permita honrarte como tú mereces. Vivir unas vidas, Señor, plenas en ti, porque tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal, y tú solo quieres que nos vaya bien y que caminemos en el camino de la vida que nos conduce a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues les estaba diciendo que mi tema, según yo, lo traía como de por acá, hacia adelante, y el Señor me dijo que acá. Y yo digo, ok, ¿verdad? Ok, porque siempre lo que el Señor nos va a decir, a veces aunque no comprendamos, nos lo da por nuestro bien. Nosotros solo hay que aprender a caminar ahí. Bueno, chicas, estábamos hablando de la importancia que tiene que nosotras conozcamos la función y el rol que nos ha dado Dios. Es importante y es imprescindible que todas sepamos que somos esa ayuda idónea que Dios puso, ¿verdad?, en esta tierra, principalmente para su proyecto de vida de familia, y nos puso como ayuda idónea en la familia, empezando por nuestro esposo. Pero de ahí se deriva en todo lo que era o lo que iba a ser la familia de Dios bajo los cielos, ¿verdad? Es decir, empezábamos siendo esa ayuda idónea para nuestro esposo, ¿verdad? Para nuestros hermanos, porque recuerden que Adán y Eva, Dios los formó, los casó y empezó la familia. ¿Sí? La familia empieza con el varón y la mujer, pero también eran hermanos, porque los dos eran hijos de Dios. Entonces también en ese rol como ayuda idónea es como hermanos y como prójimo, ¿sí? Ahí parte el principio de esa ayuda idónea que Dios puso en nosotros como diseño perfecto, ¿sí? Y sucesivamente se iba a venir desarrollando en todo, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestras hijas, en la sociedad. Y Dios nos da el bendito privilegio de ser esa ayuda idónea de parte de Él para cumplir con su propósito también. Entonces, de repente yo decía, sí es necesario tocar los temas que siempre se nos vienen recalcando, ¿no?, acerca de la función y el rol de la mujer. Pero yo le decía al Señor, pero ayúdame a hacerlo de una manera que no lleguemos a decir, es lo mismo, o la misma forma y el mismo cauce, ¿sí? Es decir, dice la palabra de Dios en Génesis que en el jardín de Edén había un río del cual se desprendían otros ríos, ¿verdad? El Señor me lleva a recordar esa parte. Miren, vamos a verlo. Génesis
Génesis capítulo 1. Y déjenme lo encuentro. El jardín de Edén. Hay un solo río del cual se desprendían 4 más que iban y pasaban del jardín de Edén. Y cada río tenía una cierta propiedad específica, ¿sí? Cada río tenía una cierta propiedad rica, algún mineral, ¿no? Rico. Uno de ellos incluso resalta, no logro encontrar el versículo, chicas. Ahorita que me acuerde, ya se los digo. Pero quienes ya han leído Génesis, y yo espero que todos, porque es el primer libro y son los primeros capítulos, ¿verdad? Nos habla de esos ríos que alimentan de alguna manera y que se distribuyen. Y en el sentido preciso de esa parte de los ríos que salen de ese río, es que yo quería llevar este estudio de manera que nos enriquezca. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los que Dios ha escogido o aquellos que decimos, sí Señor, te quiero servir, sí te quiero servir, a todos Dios nos da algo para dar. Y en ese sentido es que yo, es lo que les he querido transmitir acerca de que sea un estudio que hable de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la fuente, es ese río principal del cual salen los demás, pero con la riqueza que Él quiere ponerle a este río, a este estudio, a este fluir. Así que si alguien ahí se acuerda específicamente del versículo, nos lo pone en lo que yo logro sacarlo de aquí, ¿sale? Pero en esa dirección íbamos, sí, en esa dirección es que va este estudio. Entonces, tomando como base esa parte, vamos a hablar de la importancia que tiene la escritura en esta parte de Ruth. Y yo voy a empezar a leer unas porciones. Les resumo esta parte del libro de Ruth y Noemí, porque habla de cuando en Belén hay una situación de escasez, ¿verdad? Recordemos que todo en la vida sucede porque Dios lo permite y es con un proceso. Todo lo que Dios permite tiene un propósito y muchas cosas son consecuencias de ciertas acciones que como pueblo se realizan, ¿no? Y hay consecuencias. Bueno, entonces, estando Noemí con su familia, Elimelec y sus 2 hijos, Malón y Kelión, en Belén, hay escasez y ellos deciden salirse de esa ciudad. Recordemos que eran tierras que Dios escogía. De hecho, Belén significa casa de pan, ¿sí? Ellos deciden salir como familia. Se van a otro lugar que se llama Moab. En ese lugar, sus hijos se casan con unas mujeres de ese lugar. Pero el suceso de esta familia es triste, porque muere su esposo, mueren sus hijos, y ahora ella se queda con 2 mujeres que vienen a ser sus nueras. En ese periodo de situación que ella está viviendo, escucha que en Belén nuevamente está siendo bendecida. Y ella, tras quedarse sin nada, pues decide volver a Belén, ¿no? Ahora con estas 2 nueras, con 2. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y de Ruth fue de quien Dios dispuso el día de ayer que habláramos hoy. Pero estoy haciendo como un resumen para que entendamos un poquito el contexto. Pero resulta
que pues Noemí al venir con ellas les dice, mejor quédense aquí en su tierra, en su casa, con su familia. Yo no tengo nada que ofrecerles. O sea, yo de alguna manera me voy a ir a arrimar también allá a mi pueblo, ¿no? Ver qué hay allá para mí, porque yo ya no tengo nada que darles, ¿no? O sea, no, para mí no hay nada. Estoy sola. O sea, ya lo que les estaba diciendo yo, estoy sola, estoy amargada de espíritu, estoy como sin un sentido, sin una esperanza. Eso les dice, lo vemos en el capítulo 1, en los versículos del 6 al 14, esta parte que les estoy diciendo. Ella les está transmitiendo su estado, su estado de ánimo, de frustración, de pérdida en ese momento. Y dice la escritura que tras ella insistirles y decirles, ¿no? Decirles de manera constante en el versículo 13, esperarían, ella les habla, yo no puedo tener hijos, y si los pudiera tener, ¿cuándo van a estar en condiciones para casarse con ustedes? A eso se refiere este versículo. Dice, esperarían por eso hasta que fueran ellos mayores. ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? Dice, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Esa es una historia que a mí me ha enseñado mucho, porque muchas veces decimos, yo quiero tener amigas que me apoyen, quiero tener a mi lado puras amigas sinceras, ¿verdad? Amigas que me fortalezcan, que me levanten, que estén ahí para mí. Y todas en realidad queremos tener una amiga así o una compañera así, porque el nombre de Ruth se traduce como amiga o como compañera. Y el nombre de Orfa se traduce como la que da la espalda. Hemos venido aprendiendo en los estudios, chicas, que tenemos en la semana, que dice Salomón, como Cristo lo corrobora, que en este mundo tendríamos aflicciones. La esperanza que Cristo nos da es que cobremos ánimo, porque Él ha vencido este mundo, es decir, Él iba a estar con nosotros todos los días y nos iba a ayudar a pasar todas esas aflicciones por las que vamos a pasar. Son inevitables. Dice Salomón, he observado bajo el sol que todos pasamos por lo mismo en alguna etapa de nuestra vida, y no hay nada nuevo bajo el sol. Si todos tenemos de alguna u otra manera, es inevitable que vengan los sucesos propios de la vida. Si así como nacemos, crecemos y morimos todos y vamos al mismo lugar, en ese trayecto de vida hay sucesos por los que todos pasamos. Si hay enfermedades, hay situaciones, problemas de familia, financieros, ¿no? Pero también hay cosas muy buenas, también hay regocijos. O sea, todos pasamos por eso. Y todos de alguna manera queremos tener alguien con quien caminar y con quien contar. Pero a mí el Señor me llevaba a meditar esta parte, porque la característica de una compañera, que incluso su nombre de Ruth, eso quiere decir amigo o compañera, es esa entrega, ¿no? Es esa entrega de que hubo una amistad entre ellas como suegra y nuera, pero fue más allá de esa relación, al grado de que cuando Noemí le dice, regrésate y quédate y cásate y ten familia, en su amargura ella deseaba que les fuera bien, pero ella sentía pues que ella tenía que estar separada ya de ellas. Pero un amigo fiel, dice Proverbios 17, que un amigo verdadero es como un hermano en tiempos de angustia. Y eso fue lo que hizo Ruth. Dice
En el 15, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada, y así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Esas son las características de fidelidad de las que habla Proverbios. Y aquí lo que nosotros queremos meditar en este pasaje, yo he tratado de analizar, es que nosotros nos esforcemos por ser esa Ruth. Que cada una de nosotras nos esforcemos por ser esa Ruth que es fiel al Señor. Porque algo bien interesante, chicas, es que Moab tenía sus propios dioses. Aquí Noemí se lo dice. Vuélvete a tus dioses. Sí, vuélvete a lo que ustedes practican, en lo que ustedes creen. O sea, y algo que determinaba la misma palabra de Dios es que Él no les estaba permitiendo a los israelitas que tomaran esposa de Moab o los moabitas. En Deuteronomio 23, 3 al 4 y Esdras 9 del 1 al 2 y por separado el 10 nos habla de esa ley que Dios le da a Moisés, donde les prohíbe que se casen o tomen mujeres moabitas. Dios tiene esa prohibición. Hay que leer para poder entender el contexto, sí, para no alargarnos mucho en nuestro estudio. Lo primordial de estos estudios es animarlos a que todos lean la palabra de Dios. Ese es el propósito. Y tomamos fracciones para darnos como probaditas de la bendición que hay para todo ser humano, leer y conocer la palabra de Dios y tener esa guía en nuestra vida. Es interesante este dato, chicos, porque Dios no lo permitía. Sucede algo así. Pero Dios no desprecia un corazón sincero para con Él. Es que tanta riqueza en este mensaje de la palabra de Dios de Ruth y Noemí, que Dios no desprecia a aquel que le reconoce, no importa de qué pueblo, de qué lengua, de qué etnia, lo que haya hecho. Cuando Dios ve que hay un corazón dispuesto para reconocerlo y honrarlo, el Señor lo acepta. El Señor lo acepta, lo toma. Por eso les decíamos ayer, dice su palabra que el que toca se le abre y el que busca encuentra. Y esta mujer estaba segura de esa fe que ya le había compartido Noemí, porque esta es la importancia de que nosotros conozcamos la palabra y que conozcamos a nuestro Dios, hablarles a los demás de eso. Ruth no tuvo esta convicción de jurar o de poner al Señor como testigo de su promesa de fidelidad a Noemí si no hubiese conocido al Señor. Noemí hizo un buen trabajo. Noemí hizo un buen trabajo de darle a conocer el Dios en el que ella creía y que era real, al grado que esta mujer le dice, tu Dios será mi Dios. O sea, yo no quiero regresarme al pasado, o sea, yo no me quiero regresar de donde Dios me sacó. La enseñanza que Ruth nos está dejando es, si ya Dios te sacó de un lugar, de una situación donde no debías estar, no regreses. Si ya Dios perdonó tu vida, si ya Dios te dio un propósito nuevo de vida, si ya Dios te dio algo diferente, no vuelvas atrás. Sé fiel a Dios. Aquí Ruth nos está enseñando fidelidad a Dios
lealtad a Dios porque lo conoció. Dice, yo te conocí. Yo te conocí y yo no me voy a separar de ti. Y tan no me voy a separar de ti que esta persona, esta amiga que tú pusiste en mi vida para enseñarme y hablarme de ti, yo no la voy a dejar. Sobre todo por la situación que yo sé que ella está viviendo. Yo te he conocido tanto, Dios, que tú dices que debemos demostrar amor a nuestro prójimo. Y ella en estos momentos necesita de mí. La fidelidad, la lealtad, la entrega que Ruth tiene para con Dios y para con su prójimo es lo que Dios quiere que hoy todos tengamos. Que no solo deseemos ese amigo fiel, ese amigo leal que nos levanta, que nos sostiene la mano, que nos impulsa, sino que seamos nosotros esa Ruth para con Dios y para con nuestro prójimo. Porque muchas veces cuando está pasando alguien una situación difícil y se vuelve amargo de carácter, dice Ruth, ya no me digan Noemí, dice Noemí, ya no me digan Noemí, llámenme Mara. Estoy amargada de espíritu. No quiero nada. Voy a vivir como el tiempo que el Señor quiere que viva, pero yo ya no tengo sentido. A muchos así nos pasa en la vida cuando pasamos por situaciones difíciles o adversas. Nos sentimos como desamparados, como amargados, como sin sentido. Y siempre el Señor, cuidando de nosotros, va a poner a nuestro lado a alguien que nos va a sostener. Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos ese sostén, ese pilar de alguien que está pasando por situaciones difíciles. No solo que esperemos que alguien venga y nos sostenga a nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles, sino que nosotros nos convirtamos en ese alguien que sostiene, que no abandona a pesar de que quizás te está contestando mal, quizás no te quiere ver, no, porque no me le dicen, no, ya no quiero nada, váyanse, y yo me voy a ir por acá, no. Que cuando te cierre la puerta que no te conteste o que te conteste mal, tú seas leal. Tú tengas ese nivel de entrega para con el Señor que te permita ver que ese es un momento transitorio de aquellos a quienes amamos. Porque dice Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no está hablando solamente de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros hermanos en la fe, sino de toda la gente. Ayer yo les ponía el ejemplo de que es importante que hablemos a veces con las personas con amabilidad, porque no sabemos, ¿no? El eslogan que ponen muchos, no sabes tú las batallas que está pasando la persona que Dios está poniendo en tu camino. Entonces, sé amable, ¿no? A eso nos llama este pasaje, que seamos amables para con todos, que seamos esa Ruth. Si queremos cumplir con ese papel que Dios nos está mandando de ser amadores de nuestro prójimo, nos está dejando este ejemplo tan claro como es Ruth. Dice, yo no te voy a dejar. Yo sé que tú ahorita estás pasando por una situación difícil y yo no te voy a dejar. Yo voy a caminar contigo. Es como si le estuviera diciendo, vamos a salir de esto juntas. Vamos a pasar esta situación juntas. Dios bendice. Dios no desprecia un corazón así. Algo precioso que sucede con esta relación y lo precioso y maravilloso de Dios es que Él toma de las cosas necias, de lo más vil, dice la Escritura, para glorificarse. Para glorificarse. No condena a alguien que sea de donde sea que Dios le está mirando y lo saca y lo pone en un lugar de honra, porque dice que a quien honra a Dios, Dios le honra. Y eso sucedió con Ruth. Ruth, de venir de una nación que Dios no aprobaba, se convierte en una de las partes
bonitas de donde viene nuestro Redentor. Vean la bendición, chicas. Vean la bendición que hay cuando nosotros nos esforzamos por poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y cumplir. En este relato que está sucediendo aquí en esta narrativa de la palabra de Dios, se cumple y se ve reflejado lo que Dios nos pide a todos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu energía vital, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ruth los cumplió. Ruth estaba cumpliendo el amar a Dios cuando lo conoció. Dice, no hay Dios más que tú. Tú eres el único Dios, no hay más. Y se aferra a amar a Dios y a servirle y amar a su prójimo como a sí misma. Amó a Dios, amó a su suegra y Dios la bendijo. Esta enseñanza es tan rica para nosotros que más adelante vemos en el capítulo 2 cómo Noemí, al ver esa muestra de cariño de parte del Dios a través de su nuera, cobra ánimo y entonces empieza a tener un sentido de vida, porque ella ya no tenía propósito. Ella ya estaba, decía, estoy amargada, para mí no hay nada. Pero el ver el amor y la fidelidad de su nuera le da sentido otra vez a su vida. Y entonces ahora empieza ella a cobrar vida en el capítulo 2 y a aconsejarla, empieza a cumplir lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que aconsejemos a nuestras mujeres más jóvenes. Entonces Noemí empieza a aconsejarla, porque ella ve su tierno cariño y su entrega. Entonces Ruth, sabiendo y viendo la situación de que su suegra ya era grande y que ahora ella era la joven y la que tenía que trabajar para proveer, entonces le dice, déjame ir a trabajar, sí, déjame ir a espigar, déjame ir a ver en qué campo se compadecen de nosotras, que somos viudas, que somos solas. Alguien que tema a Dios, eso es lo que estaba diciendo Ruth, déjame ir a buscar quien teme a Dios y me deja recibir la bendición que Él ya puso en tu pueblo. Recuerden que ella conocía a Dios y conocía lo que Dios había estipulado. Déjame ir a ver quién está obedeciendo a tu Dios y me deja ir a espigar, porque dice la palabra que dejen espigas para los menos afortunados, ¿sí? Para los pobres, para viudas, para huérfanos, para aquellos que son menos favorecidos. Y ahí yo encontrar gracia y traer comida para las dos. Y entonces ella le dice, anda, ve. Y aquí en Proverbios 31:15, que ya lo estudiamos, habla acerca de que la mujer sabia, la mujer capaz, la mujer prudente, esa de valor, dice que se levanta temprano y da la porción necesaria a sus doncellas. Y esperamos que sea una mujer o la mujer mayor, ¿no? Luego me dice Alexa, la mamá, o sea, la mamá, la que ya es grande, ella es la que pone el ejemplo y ella es la que se para temprano, ¿no? Dice, yo todavía no puedo, pero yo veo que tú ya te paraste y andas así y acá, ¿no? Y ella entonces razona que es la mayor y de eso habla Proverbios. Pero aquí estamos viendo que el Señor lo que nos está mostrando es que tú seas la ayuda idónea para lo que te pone el Señor enfrente y tú cubras esa necesidad. Porque ahora no era Ruth la mayor, no era Noemí la mayor la que se paraba y daba la porción a su mujer joven. Aquí la mujer joven toma ese lugar en vista de la necesidad. Y ahora ella es la que se para temprano y va a buscar la porción necesaria para su doncella, que era su suegra. Entonces va a haber en la vida situaciones en las que no vamos a ser nosotros los que sostengan, nos van a sostener. Va a haber momentos en la vida en que vamos a depender de otros. Va a haber momentos en la vida en que el curso de nuestra vida va a tomar otro rumbo.
Pero lo importante es que si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y en su amargura, aún en su amargura, Noemí reconocía que en la tierra donde Dios bendecía, algo iba a encontrar para lo que le quedara de vida. Entonces, ella de alguna manera seguía esperando. Aunque decía, no, Dios me abandonó, pero ella regresa a la casa o a la tierra donde sabe que está Dios. Y así nos pasa a todos. Decimos estar mal, pero nuestro espíritu, que ha estado sostenido por la mano de Dios, conduce a nuestra alma de manera que vayamos donde Dios quiere que estemos, porque ahí es donde está la bendición de parte del Señor para nosotros. Y entonces, en esos momentos donde nos toque cambiar de rol, es donde vamos a ver cómo Dios se glorifica en nosotros y todo lo transforma para bien. En ese capítulo 2 vemos cómo ella llega a ese campo, conoce a este hombre que se llama Boaz, halla gracia, Noemí la aconseja, entonces Noemí empieza a cobrar vida y sentido, dice, mira, él puede ser nuestro redentor, o sea, de las dos. Si no solo está pensando en ella, sino de las dos, porque es mi familiar y porque él puede redimirnos. Y entonces empieza a cobrar sentido de vida. Y lo bonito de este pasaje es que cuando nosotros obedecemos a Dios, en ser ese amigo que se vuelve hermano en tiempos de angustia, Dios bendice. Dios bendice en gran manera, en gran manera. La empieza a aconsejar para bien, y Dios le muestra gracia en este hombre. Incluso este hombre la reconoce porque dice, ¿quién es esta mujer que espiga? Y le dicen, es Ruth, la nuera de Noemí, la que dejó su tierra, la que dejó todo por seguirla, por acompañarla, por ser su compañera. O sea, todos conocían a Ruth y todos la admiraban. Ella se hizo un nombre. Y hemos venido hablando, ¿qué legado estás dejando tú? ¿Cuál es la impresión que tú estás dejando ante Dios y ante los demás? Ante Dios y ante los demás. Vos reconoce su fidelidad y le llama hija. Veamos cómo cuando buscamos a Dios, Dios pone las personas correctas en nuestro camino para ayudarnos a salir de esa situación. Veamos lo maravilloso que Dios tiene para nosotras como mujeres, para todos sus hijos, para toda su creación, pero en especial para sus hijos. Y aquí la Biblia nos está exhortando que como mujeres sigamos ese ejemplo de Ruth. Eso fue lo que Dios puso para mí el día de ayer, que modificó toda la idea que yo traía de qué compartir con ustedes, chicas. Y dije, gracias, Señor. Muchas gracias, porque yo sé y he vivido que lo que tú nos das es mejor que lo que nosotros podemos pedir. Tienes tú más que darnos que nosotros que pedirte. Y este pasaje, chicas, es enriquecedor. Aprendimos aquí brevemente, por nuestro tiempo, la importancia de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y el ejemplo nos lo puso una mujer que no era en su momento nacida. Era, de alguna manera, tenían una relación, ¿verdad? Eran como parte de familia, pero había una serie de situaciones que los separaba. Sin embargo, cuando ella reconoce a Dios, que hemos venido hablando, no importa de la religión que estés, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, cuando Dios se deja conocer y tú lo reconoces y tú lo aceptas, Él te acepta y te saca de donde estabas. Ella la sacó de ese lugar y ella ya no quiso volver. Entonces aquí se cumple amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y lo que Dios nos está enseñando en este pasaje de Ruth a nosotras es que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, si le decimos, tú serás mi Dios, tú, Señor, serás mi Dios, y convertamos estos votos, digo yo, que Ruth tiene para con su suegra, tomémoslos para con Dios y para con nuestro prójimo.
Tú, Señor, tú eres mi Dios y tú serás mi Dios. Y donde tú quieras que yo camine, yo caminaré. Y donde tú quieras que yo more, yo voy a morar. Donde tú quieras que yo esté, yo estaré, Señor. Y yo moriré a tu lado y no me separaré de ti. Seamos ese amigo fiel. Nos está hablando de fidelidad a Dios y nos está hablando de esa fidelidad y esa demostración genuina, palpable a nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a todas y cada una de nosotros a meditar en estos capítulos. Yo siento que el Señor me va a llevar en esta dirección algunos estudios más, pero la introducción a mí me impresionó mucho, porque me hace recordar ese compromiso que Dios puso en nosotras como ayuda idónea. No pudo haber mejor ejemplo para nosotras en este segundo estudio del libro de estudio de mujeres de la palabra de Dios que Ruth, ejemplo de fidelidad a Dios, ejemplo de elección del único Dios, ejemplo de no abandonar, ejemplo de ser compañeras en las buenas y en las malas, y que eso podamos hacer nosotras las unas con las otras, honrando el diseño que Dios puso para nosotras, porque dice que una esposa o una mujer capaz, normalmente ese proverbio, que es lo que yo les decía al principio, no quisiera hablar de lo mismo y de la misma forma, sí el mismo alimento, pero de diferente manera preparado, sí, que el Señor nos haga buenos chefs para comernos su palabra de manera exquisita. En Proverbios dice que la mujer capaz y la mujer valiosa es esa que sabe ser compañera, no solamente de un varón, sino también de las mujeres y también de sus hijos. Por eso les decía, este estudio va a ir en esa dirección, es para mujeres, tanto casadas como solteras, tanto jóvenes como no tan jóvenes, porque el Señor lo que quiere es que seamos ese diseño perfecto que Él puso en nuestro corazón, esa ayuda idónea, y esas mujeres que se sostengan las unas a las otras, que dejemos esa batalla de territorial, ¿no? Porque la mujer, dicen los psicólogos, la mujer es territorial, no, nosotras somos hijas de Dios, nosotras somos llamadas a ser lo que Dios quiere que seamos en el momento oportuno y para la persona que lo necesita. Así que convierta a Dios en nosotros una esencia diferente, porque dice que somos nuevas criaturas una vez que llegamos al Señor. Entonces, que ponga en nosotros esa esencia que hubo en Ruth y que meditemos toda esta semana en este libro de Ruth. Chicas, les animo a que, aparte de que tengan su estudio de manera progresiva, porque hay que leer la palabra de Dios de principio a fin, para conocer y entender la historia de nuestro Creador y nosotros, y la instrucción que Él tiene para nosotros. Pero también meditemos en este libro de Ruth esta semana, para que tengamos más comprensión de lo que el Señor nos quiere decir a cada una de nosotras. Yo les he venido diciendo que el Señor nos habla de manera personal. Es general su instrucción, pero también de manera personal y específica a cada uno de nosotros nos da nuestra porción necesaria, ¿sí? Y que el Señor hable a sus corazones a través de la lectura, mujeres, de este libro de Ruth, y que el próximo viernes que nos permita que nos sentemos a meditar en algo más, porque esa fue la introducción. El Señor quiere que desglosemos este libro y que podamos enriquecernos más, ¿sí? Volvemos a la misma invitación. Si alguna tiene alguna petición de oración, alguna necesidad o incluso algún agradecimiento, porque muchas veces solo decimos, ¿qué necesidad tengo? Nos unimos a ustedes en pedirle al Señor su necesidad para que sea cubierta. Y queremos decirles que hemos estado orando toda la semana, mi familia y yo, tanto Ale como Ricardo, con mi hijo Daniel y mi esposo, hemos estado orando por las necesidades que nos expusieron. Y aunque muchas no han pedido oración, hemos estado orando al Señor porque Dios conoce sus corazones y sabe sus necesidades.
y que Él sea bondadoso con todas ustedes y con todos nosotros. Así que nuevamente ponemos esta situación de que estamos dispuestos a compartir con ustedes sus necesidades, pero también sus agradecimientos. Si hay algo que agradecerle al Señor, también queremos ser partícipes con ustedes. También queremos usar el poder del acuerdo, de donde dos se ponen de acuerdo, el Señor escucha y responde de acuerdo a su voluntad. Y si tienes alguna necesidad, puedes ponerlo aquí para que si quieres que todos se unan, y si quieres que sea algo más privado, puedes mandarme un mensajito y nosotros estaremos orando por ti, por tu familia, por tu casa, para que el Señor cumpla su promesa maravillosa de que el que cree en Él, como le dijo Pablo a aquel carcelero, cree y tú y tu casa serán salvos. Así que les dejo, chicas, sigan meditando en este pasaje de fidelidad y que Dios permita que nosotros seamos Ruth para toda la Noemí que ponga en nuestro camino. Bendiciones y nos estaremos viendo como mujeres el próximo viernes 6 de la mañana, pero mañana concluimos la semanita de estudios bíblicos como familia. Que el Señor les mire con agrado, que vuelva su rostro precioso a ustedes, su rostro maravilloso que les hace tener felicidad y que se refleja, que les muestre misericordia y gracia y que les dé sabiduría y entendimiento para llevar la vida de manera que sea de beneficio y de bendición no solo para ustedes, sino también para Él. Bye bye.